Agradecidos con su audiencia y con seguirnos acompañando, con esta acción de seguirnos acompañando en esta segunda entrevista, y es que vamos a someter a debate ese informe que el día de ayer el Ministerio Público presentó, en el cual dio datos circunstanciados relacionados con los aspirantes a magistrados señalados en el caso Comisiones Paralelas 2020, en cumplimiento de la resolución de la Corte de Constitucionalidad. En conferencia de prensa, el fiscal general la fiscal general Consuelo Porras y el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI, el licenciado Juan Francisco Sandoval, brindaron detalles del documento y señalaron que hoy fue entregado al Congreso de la República. Y para ampliar precisamente los pormenores de esta investigación y de este informe circunstanciado, nos acompaña ya en línea el licenciado Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, a quien le agradecemos tomar esta comunicación y le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Cristian, muchas gracias. Buenas noches, fiscal. Pues si nos puede hablar un poco acerca de la presentación del día de ayer respecto pues a la investigación de comisiones paralelas. ¿Qué nueva información se agrega al día de ayer desde la última vez que hubo pues una presentación? Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me brinda Canal Antigua. Ya tenía muchitos días de no estar en las pantallas de este canal y comentarles que lo que el Ministerio Público hizo fue darle cumplimiento a una resolución de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad ordenó que el Ministerio Público le brindara información acerca de los avances de una investigación y que si en la misma se podía advertir alguna influencia o algún manipuleo en el proceso de postulación para las magistraturas periodo 2019-2024. Y eso es lo que el Ministerio Público hizo. Si nos requirieron un informe circunstanciado implica de que debíamos de enunciarle a la Corte de Constitucionalidad todas las circunstancias que rodean la investigación. Sabía que producto de el informe iba a empezar a recibir respuestas, lo que es obvio por parte de las personas que se pudieran considerar involucradas. La cuestión ahora es que esclarezcan por qué algunos números telefónicos estaban registrados a nombre de los mencionados. Por otra parte, han circulado distintos comunicados. Las personas están en su derecho y el Ministerio Público en la obligación de responder a sus peticiones. Pero me llamó mucho la atención un comunicado que emitió hoy o emitieron hoy integrantes del Instituto de Magistrados, donde lo que están haciendo es pedir mi apartamiento. Juan Francisco Sandoval o el fiscal a quien le hubiera correspondido brindar el informe tenía que cumplir con lo demandado por la Corte de Constitucionalidad. Por otra parte, el hecho de que Juan Francisco Sandoval tenga muchas denuncias en su contra no implica que no tenga la garantía de presunción de inocencia. Sin embargo, se quiere trasladar esta garantía con respecto a un informe que fue presentado en cumplimiento de lo manifestado en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Y respondiendo directamente a la pregunta que realiza María Inés, me parece que es quien realizó la pregunta, el informe contiene información con relación a las visitas, a la diligencia de allanamiento, en la que fue encontrado el señor Gustavo Adolfo Alejos Cámara incumpliendo una medida de coerción impuesta por el órgano jurisdiccional y de la misma manera la información que surgió del mismo allanamiento, como la incautación de los dispositivos telefónicos y la información que hasta este momento ha sido extraída de los mismos. Y de la misma manera eso concatenado con los hallazgos de los allanamientos. Licenciado Sandoval, este tipo de informes circunstanciados se estilan cuando una investigación está en proceso y no pone en riesgo los resultados finales de dicha investigación, que llevarán seguramente a imputar a los señalados de delitos específicos que busque punición el Ministerio Público. No pone en riesgo la investigación por una parte. Por otra parte, estamos cumpliendo una orden del máximo tribunal constitucional. Es que ahí sí no nos queda de otra, ni siquiera podíamos excusarnos en que estábamos reservando alguna información. Estábamos dando cumplimiento a una orden del máximo tribunal constitucional. Y creo que esto
también radica en las funciones que tiene el Ministerio Público. Que el Ministerio Público, si advertimos el contenido del artículo 251 constitucional, es el estricto cumplimiento de las leyes del país. Va más allá de la persecución penal. Ese es el motivo por el cual el Ministerio Público tiene intervención en todas las acciones constitucionales por medio de la Fiscalía correspondiente. Significa lo anterior que el máximo tribunal constitucional lo que advirtió es que en cumplimiento de la ley es imprescindible que la elección de magistrados de salas de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia se circunscriba al mandato constitucional, a lo que contemplan los artículos 203 y 204, y fundamentalmente que el Congreso de la República, en el momento de tomar la determinación correspondiente, respete estrictamente lo que establece el artículo 113 de la Constitución de la República. Ahora bien, fiscal, ¿por qué aún, por ejemplo, no hay casos penales y hace algunos meses pues se presenta este caso de comisiones paralelas y pues meses después vemos esta ampliación de los datos en la presentación que hicieron el día de ayer, pero aún no vemos casos penales? ¿A qué se debe esto? Es un caso penal, de hecho fue un hallazgo del mes de febrero, han transcurrido 3 meses. 3 meses han transcurrido. Y recuérdese que hemos estado trabajando con todo el esfuerzo del mundo, pese a que existe una emergencia sanitaria. Y el Ministerio Público, de conformidad con lo que establece el artículo 324 bis del Código Procesal Penal, mientras no existan personas vinculadas a proceso, no está sometida a plazos de investigación. En este caso, la anticipación para dar a conocer la información es porque la Corte de Constitucionalidad emitió una orden que debíamos respetar. Licenciado Sandoval, este tipo de órdenes emitidas por la Corte de Constitucionalidad es la primera vez, hay casos anteriores, porque evidentemente lo que hace es exponer los avances de la investigación y obviamente ya se han hecho visibles y evidentes algunas reacciones de personas que han salido señaladas de posibles vinculaciones con el citado, la persona citada que está ya vinculada a proceso. Fíjese que más que preocuparnos el resultado de un proceso penal, lo que debería de preocuparnos es la conformación de las Cortes en los próximos 5 años, que no van a afectar solo un proceso penal, sino todos los procesos penales. Entonces, en una ponderación de qué es más trascendente para la realidad histórica del país, porque aquí están en juego una situación muy importante, la elección de magistrados para cortes. En ese sentido, desconozco, no pertenezco yo a la Corte de Constitucionalidad o no integro en este momento la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, pero es de las pocas veces en las que yo advierto el hecho de que se pida un informe de esta naturaleza, y es que las Cortes se eligen cada 5 años. De hecho, dentro de las acciones constitucionales es muy normal que se pidan informes circunstanciados. Ahora bien, fiscal, ¿cómo hacer también para no comprometer, por ejemplo, el tema del principio de presunción de inocencia? Digamos, sabemos que haberse reunido con Alejos pone o cuestiona de cierta forma la idoneidad de estos candidatos a magistrados, sin embargo, las investigaciones todavía siguen en curso. Cuando a mí me denuncian y se hace público de que me denuncian, no están vulnerando mi presunción de inocencia. Si yo soy servidor público y estoy transgrediendo principios y garantías, que se expongan. Entonces no veo cuál es la preocupación. Si en todo caso las candidaturas, si yo voy a participar a un puesto, en este caso por base de nómina, voy a estar sometido a que se hagan tachas al escrutinio del Congreso de la República. El Congreso de la República podría hacer audiencias públicas, entonces de ninguna manera considero que tenga cabida ese tipo de cuestionamiento. Distinto sería de que ya en el ámbito de un proceso penal yo estuviese haciendo señalamientos sin tener ningún soporte. Acá se presentó un informe porque la Corte de Constitucionalidad, como máximo tribunal constitucional, ordenó que se informara en forma circunstanciada si acaso en nuestras investigaciones existía evidencia de que podía estarse comprometiendo el proceso de elección de magistraturas. Licenciado Sandoval, el informe circunstanciado ha sido entregado al Congreso de la República. ¿Quién deberá elegir
teniendo a la vista los resultados de este informe. Es decir, usted ha hecho y ha sido muy contundente al referir que es fundamental elegir magistrados y jueces independientes para garantizar una justicia igualmente independiente. ¿Cuál podría ser el mecanismo mediante el cual la población pueda acompañar esa elección a partir de los resultados de este informe? Bueno, lo que esperamos es de que la Corte de Constitucionalidad, de que en este caso el Congreso de la República, haga acopio de todas las consideraciones realizadas por la Corte de Constitucionalidad. En este proceso los electores son los miembros del Congreso de la República, los diputados. De hecho, se estableció un procedimiento, además del que está establecido en la ley, para darle viabilidad a la sentencia. La Corte en la misma estableció un procedimiento para ejecutarla. Ahorita pueden salir una serie de situaciones, por ejemplo, si ordena la Junta Directiva del Congreso, el Congreso está en periodo de receso, pero hay una comisión permanente que es la que en este momento realiza las funciones de la Junta Directiva del Congreso de la República, y en ese sentido deberán de cumplir con los plazos que se dispusieron y tener conocimiento de ese informe. Ese informe no es una imposición, es una sugerencia a los diputados del Congreso de la República, es un llamamiento para que cumplan con el artículo 113 de la Constitución. Imagínense si el informe fuera vinculante, si ya las reacciones de por sí fueron inmediatas, imagínense ustedes si este informe en realidad fuera vinculante. Fue un informe para sugerirles, para que los diputados tengan parámetros en el momento de realizar la votación correspondiente. Ahora bien, fiscal general, dentro del informe también se mencionaba acerca de algunos diputados que se reunieron también con Alejos. ¿Qué debería suceder, por ejemplo, con esos diputados? ¿Deberían ellos de abstenerse a votar? ¿O cuál es la sugerencia también? Bueno, lo que nosotros hicimos fue conceptualizar en el informe a qué nos referimos cuando hablamos conflicto de intereses. Y decíamos ahí que hay conflicto de intereses cuando un interés primario, en este caso la elección de magistrados, es sometido a un interés secundario, que puede ser por la existencia de algún interés o alguna contienda. Entonces hicimos la advertencia de quienes documentamos visitando, teniendo comunicaciones, o que por algún otro vínculo de parentesco podrían tener algún tipo de reserva en el momento de realizar la votación. Pero como reitero, solo fue una disposición que fue enunciada en el informe para que los respetables congresistas tengan parámetros en el momento de la elección. Usted ha hecho referencia, señor fiscal, a las reacciones de personas que salieron involucradas en este informe circunstanciado. ¿A qué le atribuye usted que intentan pues restarle valor a este informe haciendo falacias ad hominem? Bueno, a las personas que se ven involucradas, a las personas que consideran de que han sido señalamientos realizados, fíjese que hay una cuestión muy interesante que ocurre últimamente aquí en Guatemala, que pensaba que eran argumentos de las líneas oscuras, de los net center, de quienes se oponen a la lucha contra la impunidad, pero que el Instituto de Magistrados menciona en un comunicado cuestiones ideológicas en pleno 2020. Entonces, en realidad son personas que se sienten aludidas por el informe y que es respetable, pero lo que me parece totalmente incongruente es que se hagan alusiones a que yo, por ejemplo, tengo denuncias en la Fiscalía de Asuntos Internos en mi contra. Sí, tengo en la Fiscalía de Asuntos Internos y en otras fiscalías, pero soy inocente como ellos. De la lista, porque yo me encargué de redactar la tabulación de acuerdo a la información que me envió el Departamento de SICOM y la Fiscalía de Ejecución del Ministerio Público, por lo menos la mitad tienen denuncias, pero el hecho de tener denuncias no significa que sean inidóneos, sino hay que verificar cuál es el estado de las denuncias, si hay sentencias. Eso es lo que demanda la Corte de Constitucionalidad y que también forma parte del informe. En ese sentido, es lógico, obvio, que ante cualquier señalamiento, en este caso, enunciación que se hubiera realizado, las personas tengan alguna explicación, la cual es totalmente válida. Ahora bien, fiscal general, también dentro de la presentación que hizo el Ministerio Público el día de ayer en redes circulaba que
parte de la cita del ministerio se citaba a un medio digital. ¿A qué se debe la cita de esta nota, de este medio digital, dentro de la presentación del Ministerio Público el día de ayer? Ningún medio digital. Fíjese que se hizo relación a En Nómada. cuatro informes de organizaciones de la sociedad civil. Se hizo alusión a 2 informes de la EXICIG, ahora sí ya la podemos denominar EXICIG, la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un informe del Movimiento Pro Justicia y un informe de la Fundación Mirna Mac, que precisamente son organizaciones de la sociedad civil que han, en el caso de las 2 últimas, que han realizado informes relacionados precisamente con el tema de comisiones de postulación, y de esos hicimos acopio en un párrafo, fueron 1 o 2 párrafos en los que se hace una cita de ellos, pero no significa que ese sea el fundamento, como también se indica que ese es el fundamento del informe. Por el contrario, el fundamento del informe es una investigación que está en desarrollo, es una investigación robusta. Precisamente para ampliar a ese respecto, señor fiscal, la investigación continúa y seguramente el desenlace serán señalamientos ante la justicia penal de aquellos que resulten implicados para que se inicie un debido proceso. Este informe es solo lo que usted bien ha referido, cumplir con un mandato de la Corte de Constitucionalidad. La investigación continúa. Efectivamente, y como lo indiqué en la conferencia de prensa que se desarrolló ayer desde el 8º nivel del edificio central del Ministerio Público, en este momento tenemos que trabajar, y las personas que tienen inmunidad, pues lógicamente tendremos que hacer el planteamiento correspondiente para verificar de que la autoridad a quien corresponde realice la evaluación en cuanto hacia el planteamiento, reviste las características para que se realice persecución penal, es decir, que no se trata de ningún planteamiento que tenga características frívolas, políticas, que sea impertinente. Y en el caso de las personas que no tengan inmunidad, pues la Fiscalía tendría que realizar evaluación si ya se cuenta con los elementos suficientes para traerlas a proceso, o por el contrario, aún no cuenta con los mismos. Ahora bien, fiscal, ¿qué seguimiento pues le darán ustedes a esta elección que se dará en los próximos días en el Congreso, quizás? Y si presentarán algún tipo de acción, por ejemplo, a los diputados que no tomen las consideraciones, o simplemente pues seguirán el tema. Debemos de respetar la potestad legislativa, y en este caso sería anticiparnos a lo que puede ocurrir. El Ministerio Público tiene que actuar sobre la base de lo que ocurrió, y en el caso de que el Congreso de la República realice la ejecución de la resolución de la Corte en términos que, por ejemplo, no se apeguen a lo que la Corte de Constitucionalidad estableció, pues la señora fiscal general, quien fue la interponente de la acción constitucional, tiene a su alcance en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad los mecanismos idóneos para tal efecto. Señor fiscal, nos acercamos al cierre de la entrevista y es importante que, a partir de la experiencia que usted ha tenido en el litigio de casos penales, ¿por qué es tan importante elegir jueces y magistrados independientes, y por qué para la sociedad guatemalteca es fundamental reivindicar esa independencia luego de todo lo que se vivió entre el año 2015 y el 2019 y la lucha contra la corrupción y la impunidad en nuestro país? Porque no tiene ningún sentido que se haga exigencias de que los jueces de primera instancia, en los casos de la primera instancia, tengan toda la preparación, toda la idoneidad de un juzgador, si en instancias superiores las resoluciones pueden ser revocadas atendiendo a algún interés que no es el interés de la justicia, en primer término. En segundo lugar, todos quienes nos involucramos en el ámbito del derecho sabemos que uno de los valores que pretende realizar el derecho precisamente es la justicia. Y la justicia es un valor tan importante que no podemos concebir la construcción de un Estado de Derecho sin que exista una justicia que sea independiente de cualquier actor externo que trate de dañar lo que hemos construido dentro de los procesos y de lo que ha construido la sociedad guatemalteca.
Perfecto, bueno, fiscal, y también qué seguimientos o qué recomendaciones que hace falta también para el sistema pues de justicia que se ha visto en este tema de comisiones paralelas, también lo vimos con el rey de tenis hace años, cómo empezar a evitar y garantizar esa independencia judicial a la cual usted hace mención. Fíjense que ahí los diputados al Congreso de la República, quienes tienen iniciativa de ley, deben de proveer de los mecanismos que sean necesarios para cumplir con lo que establece la Constitución Política de la República. Entonces, esta situación deviene precisamente de quienes tienen esa potestad de hacer cambios, porque lo que hemos visto es de que estos modelos son permeables al ingreso de estructuras externas, ajenas a lo que corresponde al verdadero haber judicial. Muchísimas gracias, fiscal, por haber atendido esta comunicación. Recordando que siempre el medio busca precisamente poner a disposición de nuestra audiencia la información más detallada y la información más objetiva para la toma de decisiones. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, y Marinés. Un viernes más, el último viernes del mes de mayo. Entramos prácticamente al último mes del primer semestre de este 2020 y debemos seguirnos cuidando y debemos seguir observando las medidas de política sanitaria para evitar los contagios. Así es, Cristian Salanueva, de las nuevas disposiciones presidenciales que vendrán el próximo domingo, y como tú bien dices, se alarga pues un estado de calamidad que todavía debe pasar por el Congreso, pero hasta el mes de julio no sabemos qué sucederá, así que estaremos pues aquí informándoles. Mientras tanto, le invitamos a usted que se siga informando con los noticieros de Canal Antigua, recordándole que el próximo domingo estaremos acá, totalmente en vivo, poniendo en su mesa la información que ojalá sea de su interés para la toma de decisiones. Muy buena noche.